Deuteronomios 34, verso 5, dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La Biblia afirma claramente que Moisés murió. Ahora, desde el momento que Moisés murió, en el pueblo de Israel surgieron dos teorías. Pon mucha atención. El primer grupo decía: Moisés no ha muerto. Por alguna razón, ellos decían que Moisés no había muerto, que Moisés, el escritor del capítulo 34 de Deuteronomio, que fue Josué, porque Moisés no puede escribir su propia muerte, él dijo, la gente en Israel, el primer grupo decía: Moisés no ha muerto, solo que el que escribió el capítulo 34, Josué, de alguna manera quiso ocultar la muerte de Josué o de Moisés. Josué es el que quiere ocultar la muerte de Moisés. Y créanme que dentro del judaísmo hay alguna tradición que es una corriente muy fuerte, y algunos hermanos evangélicos hasta el día de hoy, en algunos lugares, afirman que Moisés nunca murió, basado en dos argumentos. En el argumento número 1, que dice el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ellos dicen sus ojos nunca se oscurecieron, no perdió su vigor, así que Moisés no puede haber muerto. Lo segundo, dicen ellos, que no murió Moisés porque sencillamente el versículo número 6 dice: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, basado en estos dos argumentos y en otros más, ellos dicen: Moisés pues no ha muerto. La otra corriente que creían también los judíos, de hecho esta línea creían también los fariseos. Los fariseos creían en esta manera. Ellos decían: Moisés sí murió, pero cuando él murió, antes de que su cuerpo entre en descomposición, él fue resucitado. Esta es la segunda tradición que empieza a surgir justamente, inmediatamente a la muerte de Moisés. No es que pasaron años después que Moisés murió para que la gente se divida en estas dos creencias. Y los fariseos dicen: Moisés no ha muerto, Moisés ha muerto, pero Moisés ha sido resucitado. Tal era la creencia que hay muchos documentos en la tradición judía que afirman que Moisés murió, pero después él resucitó, o sea, fue resucitado. ¿Sí? Ahora, en el siglo I, nosotros podríamos decir: bueno, ¿qué podemos nosotros esperar de que los judíos digan eso? Cuando la Biblia claramente afirma que Moisés murió. Y sí, la Biblia afirma que Moisés murió. Yo estoy convencido, no creo que Moisés no haya muerto, yo creo que Moisés sí murió. Pero hay una cosa muy interesante. Los judíos, en el siglo I, antes del siglo I, ellos tenían un libro que se llama el libro de la Ascensión de Moisés. Ese libro en el siglo I existía. De hecho, en el siglo II, en el siglo III, ese libro seguía existiendo. Algunos padres de la iglesia citaron el libro de la Ascensión de Moisés. Pero eso es irrelevante, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes piensen conmigo una cosa muy importante. Escuchen bien. ¿Qué decía el libro La Ascensión de Moisés, escrito por la tradición judía? ¿Qué decía ese libro? Ese libro cuenta que después que Moisés murió, vino un ángel, ¿verdad? Un ser glorioso, y lo resucitó. Y lo resucitó a Moisés. Pero cuando él vino para resucitarlo, este libro de la Ascensión de Moisés
cuenta que se le opuso el enemigo. Satanás se lo opuso y de manera que hubo una discusión entre ellos, pero terminó ganando la batalla este ángel poderoso que descendió, ¿verdad? Y resucitó a Moisés. Ahora, ustedes pueden decir, pero eso no es bíblico. Claro, hasta el momento estoy citando la tradición judía en las dos posturas. Hasta el momento estoy citando algunos documentos judíos y hasta el momento estoy citando un libro apócrifo que no fue incorporado dentro del canon del Nuevo Testamento, pero que era considerado un documento falible, un documento creíble para muchos en el pueblo de Israel, y que algunos creían que Moisés pues sí había muerto y había resucitado basado en esa tradición y en el escrito que existía para el siglo I en el libro La Ascensión de Moisés. Ahora, yo quiero que ustedes lean detenidamente conmigo el capítulo 1. De hecho, Judas tiene solamente un capítulo. El capítulo 1 del libro de Judas, permítanme leer, dice así el verso número 9. Pongan muchísima atención. Judas dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora miren, el libro apócrifo, La Ascensión de Moisés, dice que el que resucitó a este Moisés muerto fue un ser poderoso que descendió del cielo. Pero Judas, escritor de la epístola de Judas, él afirma categóricamente en Judas 1:9 que este evento sí fue real, que hubo una lucha entre el arcángel Miguel. Ahora, él aclara que el que vino para... La pregunta es, ¿para qué vino el arcángel Miguel a un cuerpo muerto? ¿Por qué peleaban con Satanás sobre un cadáver? ¿Qué de bueno tiene un cadáver? ¿Sí? ¿Para qué pelear sobre un cadáver? Si Moisés fue salvo o no fue salvo, no hay que pelear por su cuerpo. Pero la Biblia describe aquí que el arcángel Miguel vino, ¿sí?, y disputaron sobre el cuerpo de Moisés. ¿Sabes? Es interesante notar, pero Judas le da como válido a ese libro apócrifo. No creo que Judas haya dado a todo el libro apócrifo como válido, pero la parte citada que en ese libro dice que un ángel, que un poderoso contendía con el diablo por la resurrección de Moisés, Judas lo cita y lo valida y lo pone aquí en las Escrituras como palabra de Dios. Uno puede decir, bueno, ¿qué nos importa lo que diga el libro La Ascensión de Moisés? Si realmente a Moisés lo han resucitado, si un ángel vino para resucitarlo y peleó con el enemigo, y bueno, y ganó el ser poderoso y lo resucitó. ¿Qué nos interesa lo que diga ahí? ¿Qué nos interesa lo que diga ahí? Yo no creo a ningún libro apócrifo, yo creo a la Biblia. Pero para Judas, esa parte que el ángel descendió para resucitar a Moisés, lo da como válido, lo da como una validez. Esto indicaría claramente que Moisés sí murió, pero la creencia fundada en el libro de Judas aprueba y valida que Moisés ha resucitado. Ahora, yo tengo algunos argumentos por la cual creo que Judas ha resucitado. Voy a evidenciar tres cosas. Primeramente, yo creo que Judas habló de la resurrección de Moisés basado en el libro apócrifo, pero yo creo que Moisés ha resucitado por tres argumentos. Primer argumento es porque aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Ahí aparece Moisés. Ahora yo voy a enriquecer ese argumento, pero antes de enriquecer ese argumento, yo voy a decir los otros y voy a ir desarrollando cada uno de ellos. Segundo, ¿por qué hay otra razón por la cual creo que Judas
cita que a la ascensión de Moisés y da como válido la resurrección de Moisés. ¿Por qué? Segundo argumento, es por la sencilla razón de que cada vez que en la Biblia aparece el arcángel Miguel, siempre existe liberación del pueblo de Dios o siempre existe resurrección del pueblo de Dios. En la Biblia aparece el arcángel Miguel en 3 ocasiones muy claras y cada vez que aparece el arcángel Miguel, o el pueblo es librado o hay resurrección de muertos. Por otra razón, no vamos a ver al arcángel Miguel, sino en son de protección, de liberación al pueblo de Dios y en son de resurrección. Por ejemplo, mira, voy a citar 2 versos. El primer versículo es el libro de Daniel, el capítulo 12. Escucha lo que dice Daniel, capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Este Miguel es el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mira, aparece el arcángel Miguel con el son de ¿qué? De liberar. Pero nota lo que dice el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Nota que aquí aparece el arcángel Miguel y aparece el contexto de su aparición. De hecho, tiene que ser liberación y de hecho tiene que ser resucitar, resurrección. Ahora, noten conmigo una vez más que el arcángel Miguel que aparece en Primera de los Tesalonicenses, yo quiero citar este verso más. Miren, cuando nosotros leemos el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16 dice así. Pongan atención. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? De arcángel. Aparece una vez más ahí el arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora pongan atención. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Aparece aquí el arcángel Miguel? Sí. Pero ¿aparece en son de qué? El contexto es resurrección. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Judas, el libro de Judas también habla la aparición del arcángel Miguel, pero aparece frente a un cuerpo muerto. ¿Y para qué sería la pregunta si el arcángel Miguel siempre ha aparecido en son de resurrección? Justamente por la razón de lo que dice ese libro apócrifo, La Ascensión de Moisés. Ese libro que no está dentro del canon. No podemos considerar todo lo que diga ese libro como palabra de Dios, pero sí podemos considerar que aquel fragmento que Judas citó sí es palabra de Dios. Porque Judas exactamente citó Judas 1:9. Y Judas 1:9 sí es palabra de Dios. Aunque no valide Judas 1:9 a todo el libro de la Ascensión de Moisés como válido, pero está validando que apareció allí el arcángel Miguel en son de resurrección. Eso es lo que dice el libro de la Ascensión de Moisés, que Judas cita aquí. Cuando vas al libro original, el libro original dice que Moisés estaba muerto, obviamente, y que un ser poderoso bajó para resucitarlo y un enemigo se levantó y hubo una disputa. Entonces, Judas está entrando a enseñar en su carta y validando que esa tradición de los judíos de que Moisés había muerto y había sido resucitado por el arcángel Miguel es válido. No es un invento mío. Ahora, tú puedes decirme, pero pastor, ¿cómo podemos nosotros decir que Judas, va a citar un libro apócrifo? Esto es normal en la Biblia. Esto es normal en la Biblia. Por ejemplo, yo puedo leer Judas 1:14. Ponga atención. Dice Judas 1:14. Mira, dice así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santos
decenas de millares. ¿Sabes lo que está diciendo Judas 1:14? Judas 1:14 está diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y desapareció? Sí, pero este Enoc, en su tiempo, antes de ser llevado por el Señor, él había dicho, el Señor viene con sus millares y millares. Estaba hablando de la venida del Señor, de la segunda venida, que él va a venir con sus millares y millares de ángeles, obviamente. Pero esta fracción que Judas 1:14 está citando aquí, originalmente está en el libro, en un libro que también es considerado un libro apócrifo, llamado el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que los judíos del Antiguo Testamento no validaron ese libro como palabra de Dios, pero Judas está citando a ese libro, no diciendo que todo lo que ese libro dice es válido, pero lo que citó sí es válido. Entonces, Judas está citando aquí a dos libros apócrifos. Primero, cita al libro de la ascensión de Moisés para hablar de que Moisés ha resucitado. Valida eso. Y después está citando al libro de Enoc para validar que el Señor viene con sus millares y millares. Obviamente. Entonces nosotros no podemos decir que porque citen libros apócrifos no pueda tener validez. De hecho, sí tiene validez, porque lo que ellos citaron hay que tomarlo con validez, porque sí se convirtió en palabra de Dios. Entonces, esto es normal. Esto es normal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el capítulo 10, el verso 13, ese versículo de Josué 10:13 es un versículo que se copió de un libro apócrifo llamado el libro de Jaser. Pero al plasmarlo en el libro de Josué, Josué lo validó como palabra de Dios. Entonces, a lo largo de todos los tiempos, siempre ha habido ocasiones en que yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con algo. Vamos a suponer que yo no estoy de acuerdo con un libro, pero si en ese libro encuentro algo que es muy aconsejable y yo digo esa parte es válido, pero no estoy de acuerdo con todo el libro. De la misma manera, Judas cita el libro de Enoc, aunque no esté de acuerdo con todo el libro, pero lo que cita es válido. Judas cita al libro de la ascensión de Moisés, aunque no esté de acuerdo con todo el libro de la ascensión de Moisés, pero sí está de acuerdo con la resurrección. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas a Pablo, al apóstol Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 15, miren, Primera de Corintios, lo voy a leer. Este texto es muy bueno para que podamos meditar de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 33 dice así, pon atención: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, hay que entender una cosa, este verso que está aquí no es un verso que Pablo lo haya inspirado el Espíritu Santo en ese momento, sino que este párrafo Pablo está citando aquí a un poeta griego, ¿sí? Su nombre es Menandro. Pablo está citando a Menandro. Mira, yo no creo que Pablo crea en todo lo que Menandro, el filósofo griego, escribió. Pero esa parte de Menandro que dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, él lo validó como un consejo bueno y lo colocó dentro de la Biblia. Y para nosotros eso es como palabra de Dios, y no lo dudo. Pero aunque Pablo no esté de acuerdo con todo lo que escribió Menandro, él cree que eso está bien colocarlo y lo colocó aquí, y nosotros lo tomamos como palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Hechos 17, también vamos a encontrar otro verso que Pablo escribe, el cual el autor es Epiménides, otro poeta griego. Pero él valida eso como bueno y lo pone en la Biblia, y aunque nosotros no creamos ni en Epiménides ni en Menandro lo que ellos escribieron, pero por lo menos en esas dos frases de esos hombres, que eran paganos de hecho, sí creemos que es válido y sí creemos que es palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy avalando con esto? Estoy avalando de que Judas, citando la ascensión de Moisés,
categóricamente afirma que Moisés sí ha resucitado. Ahora, la razón que también es más importante, creo yo, por qué es que creemos que Moisés murió pero resucitó, es por lo que les dije al principio. ¿Por qué? Porque aparece en la transfiguración. Y ojo con lo que digo. Yo sé que algunos dicen, no, pero eso fue una visión, pueden decir algunos, no es que apareció, no, es que eran los espíritus. No, yo les voy a demostrar, como dice la Biblia, que Moisés apareció en el monte de la transfiguración con Elías, ¿sí? Y no es que eran espíritus, ni tampoco era una visión. Ellos estaban en persona, literal. Bueno, no es muy difícil saber que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Reyes, nosotros vamos a encontrar en el libro de Reyes que prácticamente no es tan difícil hablar de Elías. Elías, pues sencillamente en segunda de Reyes 2:11, la Biblia dice que Elías fue ascendido, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Entonces nosotros sabemos que él no murió, ¿verdad? Aunque algunos digan, no, él lo llevó de un lugar a otro. No, el propio Primera de Reyes 2 menciona que Dios había ya planeado llevarlo y no solamente era un secreto para Eliseo, sino que todos los profetas, a donde se iba Eliseo, los profetas le decían lo mismo. ¿Sabes que Dios ha determinado llevarse a Elías, a tu Señor? ¿Sabes eso o no sabes? De hecho, no era un traspaso de un lugar a otro, sino que lo tenía que llevar. De hecho, yo creo y afirmo que el Señor se lo llevó a Elías como se llevó a Enoc. Y él no conoció la muerte, ni Elías ni Enoc. De hecho, Hebreos habla de Enoc diciendo que él fue traspuesto para no ver muerte, obviamente. Entonces, Elías está vivo, Enoc está vivo, de tal manera que para mí no es muy difícil decir que Elías apareció en el monte de la transfiguración. Es más, los judíos del primer siglo, en cada Pascua, dejaban una silla vacía porque ellos esperaban que Elías había de venir. Ellos sabían que Elías no había muerto. Entonces, en una profecía que dice en el libro de Malaquías 4, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Ellos esperaban a Elías. Ellos no esperaban a que resucite. Ellos no esperaban, de hecho, a Juan el Bautista. Ellos esperaban literalmente a Elías. Aunque Juan el Bautista no es Elías literalmente, pero él vino con el mismo poder de Elías, ¿sí? Por eso Jesús dijo, Elías a la verdad vino y ustedes no lo conocieron e hicieron con él todo lo que quisieron. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no era el Elías de Segunda de Reyes, que fue ascendido, pero los judíos esperaban a Elías en una Pascua. En cada Pascua que se celebraba, por lo menos en el siglo I, esto deja claramente la tradición judía, que ellos comían y dejaban una silla vacía por si acaso se aparezca Elías, y ellos recuerdan que siempre en fecha de Pascua iba a venir Elías. Por eso es que cuando Jesús en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani, los líderes religiosos dijeron, a Elías está llamando. A ver, esperemos si Elías viene. ¿Por qué decían ellos? ¿Porque estaban esperando a un muerto? No, porque Elías estaba vivo, ¿sí? Y ellos de hecho esperaban a un Elías, pero aunque las profecías hablaban de la venida de un Elías, por esas fechas, lo que ellos no sabían es que Dios iba a mandar a Juan el Bautista con el espíritu de Elías, no a un Elías literal. Pero valga la redundancia, ellos entendían que Elías no había muerto. Así que no hay problema cuando Elías y Moisés aparecieron. Sino la disputa aquí puede ser, pero ¿cómo apareció Moisés allí si Moisés había muerto? Y de hecho yo soy de las personas que creo lo que dice Deuteronomios 34, 5, 6 y 7, que Moisés sí murió, se hizo luto por él. Lo que no sabemos es dónde fue sepultado, y por las tradiciones judías y por el libro de Judas sabemos que él fue resucitado. Simple. Ahora, por esa razón aparece, y miren que le voy a anotar, voy a usar 3 versos de la Biblia, ¿sí? Para poder estudiar esto. En el capítulo 17 de Mateo, vamos a usar el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, para que podamos notar cómo allí aparece Moisés y Elías, pero poco a poco vamos a ir descifrando. Mateo capítulo 17, el verso 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó para
los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, escúchenla bien. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La Biblia claramente dice que le apareció Moisés y Elías. O sea, aparecieron allí Moisés y Elías. Elías, bueno, porque nunca murió. Él fue de alguna manera, apareció ahí con Jesús. Pero la Biblia dice que apareció también Elías. Pero alguien puede decir, no, los que aparecieron allí eran los espíritus de Elías o el espíritu de Moisés. Si hubiera aparecido el espíritu de esas personas muertas, Jesús hubiera estado cometiendo, escuchen bien, hubiera estado cometiendo espiritismo. Porque hubiera sido la misma escena que aparece en Samuel cuando el rey Saúl va a consultar a la divina y hace subir. El que subió allí no fue Samuel, fue el espíritu del demonio. Porque solo el espíritu del demonio puede aparecerse después que una persona ha muerto. Sí, eso hay que tenerlo clarísimo. Solo el espíritu del demonio puede aparecerse después que una persona ha muerto. Si Jesús se estaba comunicando con espíritus porque ellos estaban muertos, entonces podríamos decir que Jesús practicó espiritismo. Y yo no creo que Jesús haya practicado espiritismo porque él mismo había prohibido el espiritismo y Dios está en contra del espiritismo, según lo dice el libro de Levítico 20:27. No evocarás espíritu de muerto. Cualquiera, sea hombre o mujer, que evocar espíritu de muerto ha de ser apedreado. Así que no creo a Jesús violando un mandamiento allí. Entonces, ¿cuál es la explicación más lógica? ¿Por qué apareció Elías y Moisés? Elías porque nunca murió y Moisés porque había muerto, pero había sido resucitado. El arcángel Miguel lo resucitó según Judas 1:9. Ahora, y no eran espíritus, eran personas. ¿Cómo puedo saber yo esto? Porque la Biblia lo dice. Miren lo que dice el verso número 4 del capítulo 17 de Mateo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos, he aquí, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro estaba viendo eso, y no solamente Pedro, sino sus demás acompañantes de Pedro que habían ido con Jesús, Jacobo, Juan, estaban allí, y ellos vieron también eso. No estaban viendo una visión, y ahora voy a decir yo por qué no. Voy a ir al siguiente texto donde dice, no, pero aquí dice visión. Yo voy a entrar a la palabra griega, pero hay una cosa interesante. Vamos a suponer que sean espíritus. Como muchos dicen, no, pero es que aparecieron ahí los espíritus. ¿Se puede hacer una casa para espíritus? Jesús dijo, cuando apareció el día que había resucitado, a sus discípulos le dijo, tóquenme, que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y no tiene hueso. Un espíritu no se ve, un espíritu es invisible, y Jesús era visible. Y un espíritu no tiene carne, Jesús tenía carne y estaba ahí en persona. Si estos Elías y Moisés hubieran sido espíritus, entonces, ¿para qué Pedro quiere construir 3 enramadas para espíritus? ¿Se puede construir enramadas para espíritus? No. ¿Qué es una enramada? Una cabaña, una tienda de campaña. La palabra hebrea podría ser Sukkot, que es una enramada, una cabaña. Dijo, Pedro le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Nos podemos hacer 3 enramadas. Una para ti. ¿Por qué le quieren construir una enramada a Cristo? Porque es de carne, porque está ahí presente, porque es físico. ¿Y por qué le quieren construir otra cabaña a Moisés? Porque estaba presente, estaba en físico, no estaba en espíritu. ¿Y por qué le quieren construir otra cabaña a Elías? Porque tampoco no era un espíritu, era una persona que estaba allí, parada de carne y hueso, estaba allí presente, físicamente. Yo no creo que haya estado ni Elías ni Moisés con el cuerpo terrenal. Yo creo que han estado con cuerpos glorificados, pero eran personas tangibles, ¿sí? Por la cual aparecen allí con Jesús. Esta es una razón muy importante, porque si solamente Jesús es el que es de carne y hueso, el que es personificado, entonces Pedro hubiera dicho, Señor, te hago una cabaña para ti. Pero para Elías y para Moisés no, porque son espíritus, no necesitan ellos de cabaña. Además, Pedro ni siquiera los hubiera visto, porque los espíritus no tienen cuerpo,
no son corpóreos. Por lo tanto, el texto bíblico afirma claramente, ¿sí?, que eran personas. Por eso se le quiere construir cabañas. Ahora, noten lo que dice el libro de Marcos capítulo 9. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 9. Sucede la misma escena, pero nos da un poquito más de luz aquí. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 9. Permítanme. El verso número 4 dice así. La escena se repite lo mismo. En el verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte al monte alto y se transfiguró. Bueno, la misma escena, ¿sí? Pero nota lo que dice el verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí también nos muestra que les apareció Elías. La misma escena, la misma escena. Ahora, noten lo que dice aquí el texto. ¿Sí? Noten lo que dice el texto. Entonces Pedro dijo Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, lo mismo, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Verdad? Y mientras ellos dicen esto, la escena es la misma. La escena es la misma. Ahora, es interesante notar que nosotros vamos a ver aquí la aparición de estos. Ahora, es indiscutible saber que lo que está pasando allí es algo literal y no sencillamente un sueño o una visión que aconteció. Ahora, yo quiero mencionar el libro de Lucas, el capítulo 9, el verso número 28. Dice, aconteció que 8 días después de estas palabras, y aquí tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto oraban, aparecieron lo mismo, la misma escena se repite allí. Ahora noten lo que dice aquí, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, o sea, hablaban ahí con Jesús, ¿no? Ahora, es interesante notar que en una parte de estos evangelios, la Biblia menciona que eso era una visión. Ahora, yo quiero que cuando aparece allí la palabra visión relacionado a lo que ocurrió, no, de hecho solamente un evangelio menciona esto, que vieron esa visión. Entonces, la palabra visión proviene de la palabra griega jorama, que significa ver o contemplar, no necesariamente en sueño o en visión como nosotros vemos, sino contemplar, ver con los ojos. Tiene que ver eso, la palabra jórama usada allí. Quiere decir que ellos lo vieron literalmente. No necesariamente fue una visión como la que les tocaba a los profetas, en las cuales ellos dormían o estaban despiertos y les venía un éxtasis y se veían una visión. Estos no están en éxtasis porque Pedro quiere construir cabañas. Pedro habla, ninguno estaba en éxtasis. La palabra jórama que aparece allí, de hecho se ve en otras partes de la Biblia, también mencionando ver con los ojos y no necesariamente ver sin los ojos, sino como una visión literal en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, yo quiero que esta noche nosotros entendamos una cosa muy importante. Por ejemplo, nosotros sabemos claramente que cuando una persona muere, ¿sí? Esa persona pierde todo sentido, el polvo vuelve a la tierra, el hálito vuelve a Dios quien lo dio, ese ser humano no va a ser consciente de nada de lo que pasa en esta tierra y que un día el Señor lo va a resucitar del polvo de la tierra, sea para bueno o sea para malo, ¿verdad? Pero en su tiempo necesario. De hecho, Pablo, que creía también de hecho, él proviene de la línea donde creen los fariseos. De hecho, Pablo era un fariseo. Él desechó muchas cosas del judaísmo, muchas cosas de las tradiciones, pero esta teoría dentro de los judíos que hablaba acerca de que Moisés no reinaría la muerte sobre Moisés, Pablo lo tenía claro, lo tenía presente. Por eso él citó en el libro de Romanos 5, miren lo que voy a leer acá. Romanos, el capítulo 5, a ver, dice así el verso número 14, dice así, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora mi pregunta es, ¿después de Moisés nadie muere? Sí,
todos mueren. ¿Pero por qué dice el texto? Pero la muerte, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué utiliza a Moisés como que uno que paró la muerte, o como que vino hasta ahí, como que hubo un freno allí? ¿Sí? Porque aún en los que pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. De hecho, Moisés era figura de lo que había de venir. ¿Y quién es el que debía de venir? El Mesías. Y hay mucha similitud entre Moisés y hay mucha similitud entre Jesús. Ustedes van a ver, Moisés es un libertador, Jesús es un libertador. Uno de Egipto, el otro del Egipto espiritual. Uno es profeta y el mismo Moisés habló de que se levantaría un profeta mayor que él, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de la similitud, hay muchas similitudes, varias. Yo podría enumerar muchas similitudes entre Moisés y Cristo. Y de alguna manera, Moisés también prefiguraba a Cristo, aún en la manera de su resurrección. Es interesante notar esto. Ahora, vamos a suponer de que Moisés murió y nunca resucitó. Entonces tendríamos que decir nosotros y explicarlo a la gente, ¿quién fue el que apareció allí hablando con Jesús? Y la gente va a decir, es Moisés, pero Moisés estaba muerto. No, es que era el espíritu de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿hay en la Biblia orden de que el ser humano se comunica con un muerto? Yo les quiero decir una cosa muy seria. Esto es espiritismo. La única manera de ver que Moisés estaba apareciendo ahí es, lógicamente, creerlo en la misma Biblia. Judas es muy claro diciendo que Jesús ha resucitado o que Moisés ha resucitado, porque él cita una fuente que existe, y por lo menos que existía, en la cual algunos padres de la iglesia lo citan, de la ascensión de Moisés, que habla y avala la resurrección del tal. Para mí no es muy difícil explicar esto. Yo sé que hay muchas posturas. Otros van a decir, no, que es una visión, y hay suficientes evidencias para mostrar que no es una visión. Y suficientes evidencias para decir que no es un espíritu, porque ya les dije que un espíritu no hay necesidad de hacer una cabaña para que descanse. Y algunos otros argumentos más. Yo voy a terminar este directo. No quiero distraerlos mucho. Sé que son personas muy ocupadas. Quiero terminar diciendo de alguna manera, Elías nunca murió. Elías fue levantado al cielo vivo. Elías es una figura de todas aquellas personas que vivirán en el tiempo del fin y nunca morirán. Porque cuando Cristo venga va a haber gente que va a ser salva sin conocer la muerte. Elías es una figura de ellos, porque Elías fue arrebatado sin ver la muerte. De hecho, hay un grupo de gente que va a estar viva cuando Cristo venga y no va a conocer la muerte, dichosos aquellos. Y Moisés representa al grupo cristianos que sí conocieron la muerte, pero que van a resucitar para estar con el Señor. ¿Sí? Termino diciendo lo siguiente. En el pueblo judío no ha habido tres posturas con respecto a este tema, solo dos. Unos que han creído que Moisés murió y que resucitó, y otros que han creído que Moisés nunca murió. Cualquiera de las dos creencias no afectan a la posición mía. ¿Por qué? Porque si yo digo Moisés nunca murió, está bien, entonces por eso apareció en el monte, en la transfiguración, porque nunca murió, igual que Elías. Si yo creyera como la parte de los judíos que dicen Moisés nunca murió, no afecta a mi creencia. La otra parte, Moisés murió, decían los judíos, pero ha resucitado. Eso tampoco afecta la creencia de la transfiguración mía, de lo que yo creo, mi postura. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús no habló con un muerto, ni con un espíritu de un muerto, sino literalmente con un ser que ya había resucitado. Entonces no afecta mi creencia. Te pregunto, si para ti Moisés no murió, si para ti Moisés murió y no resucitó, entonces sí que afecta a tu postura, porque tienes que probar de que de alguna manera estuvo hablando ahí Moisés. Y tienes que decir que fue un espíritu.
Y si fue en espíritu, eso se llama consultar a los muertos. ¿Sí? Y no me digas que Dios se lo trajo. No. No. Eso harías una suposición. Te invito a analizar cada pasaje bíblico, ¿sí? Y que cada uno de nosotros nos encomendemos más a Dios para que nos dé sabiduría en todas las cosas que hagamos. Que Dios los bendiga. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas nuestras redes. Dios los bendiga.